Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. But what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. Un 9 de enero del 2007, Steve Jobs presentó un dispositivo que lo cambiaría todo, el iPhone, y con él vino un cambio revolucionario, que fue que por primera vez se eliminaron los teclados de los celulares. Con esto cambió para siempre la forma en la que usamos y en la que creamos aplicaciones. Pero lo más interesante no es el iPhone, es todo lo que vino después. Hoy usamos aplicaciones todo el tiempo, pero si te detienes a pensar, lo que hay detrás de esas apps no es tan simple como parece. Entonces surge una pregunta. ¿Cómo pasamos de aplicaciones súper simples donde todo se controlaba por botones a las apps modernas que usamos todos los días? Porque la forma de crearlas no siempre fue así. Hace no mucho tiempo los teléfonos eran completamente diferentes. Tenían teclados físicos, pantallas pequeñas y todo se controlaba por botones. Las apps eran simples, no había gestos, no había animaciones, no había nada de lo que hoy vemos como normal. ¿Eran útiles? Sí, pero muy limitadas. En ese momento nadie imaginaba lo que estaba por venir. Entonces llegó Apple. La llegada del primer iPhone en 2007 fue un antes y un después. Se eliminó por primera vez el teclado físico y se reemplazó por una pantalla completamente táctil. Cosas que hoy se nos hacen de lo más normal del mundo, como el simple hecho de hacer scroll en tu pantalla, antes parecía magia literalmente. Well, how do I scroll through my list of artists? How do I do this? I just take my finger and I scroll. That's it. O incluso hacer zoom a una foto con tus dedos. I can take any of these pictures and I can make them bigger. I can just take my fingers and we call it the pinch. And so I can just move them further apart and stretch the image. Y aunque esto parece un cambio muy pequeño, en realidad cambió completamente la forma en la que interactuamos con la tecnología, porque por primera vez podías tocar, deslizar, hacer gestos y las apps dejaron de ser solo herramientas. Cuando Apple lanzó la App Store, todo explotó. Las apps empezaron a aprovechar todo lo nuevo, usando pantallas más grandes, pudiendo deslizar, teniendo la posibilidad de usar gestos, animaciones. Pero detrás de todo esto había una forma bastante compleja de construir estas apps. Para crear estas apps, Apple introdujo en 2008 un framework llamado UIKit, que se programaba principalmente en Objective-C. Con esto se crearon miles de aplicaciones, pero había un problema, y es que crear interfaces podía volverse algo largo, complicado y muy tedioso. Mucho código para cosas muy simples. Y aquí es donde Apple volvió a cambiar las cosas. We have a new programming language. The language is called Swift, and it totally rules. Swift is fast, it is modern, it is designed for safety, and it enables a level of interactivity and development that you've never seen on the platform. En 2014, Apple presentó Swift, un lenguaje moderno que llegó como la evolución de Objective-C, más limpio, más seguro y mucho más fácil de usar. Pero Apple no se quedó ahí. Años después, Apple introdujo un nuevo framework llamado SwiftUI. Y aquí es donde todo se simplifica. Porque en lugar de construir la interfaz paso a paso, en SwiftUI simplemente le dices: quiero que se vea así. ¿Quieres un texto? Pones text y el texto que quieres mostrar. ¿Quieres una imagen? Pones image y el nombre de la imagen. ¿Quieres animar algo? Usas .animation y solo se anima. Y el sistema se encarga del resto. Lo que antes tomaba demasiadas y demasiadas líneas de código en UIKit, en SwiftUI se redujo a solo unas cuantas líneas. Por ejemplo, en esta app, muy sencilla, con un solo título y una lista de nombres. Si quieres hacer algo así en UIKit, tienes que hacer algo como esto. Es demasiado código para algo súper simple. Y así es como se hiciera en SwiftUI. Como pueden ver, la diferencia es abismal. Y lo más interesante es que ese mismo código puede funcionar con diferentes dispositivos. Para el iPhone, para el iPad, para la Mac, para el Apple Watch, incluso para el Vision Pro. Hoy en día muchas de las apps más grandes del mundo utilizan Swift. Apps con millones de usuarios construidas con estas tecnologías. Y justo eso fue lo que me llamó la atención. Darme cuenta que cosas que a simple vista pueden parecer muy complejas, con herramientas como Swift y SwiftUI se pueden construir de una forma mucho más clara y directa. Y no
No es que sea fácil, pero es que Apple te da todas las herramientas necesarias para hacerlo lo más sencillo posible y ver que con pocas líneas de código puedes empezar a crear cosas que antes parecían muy complejas. Esto fue lo que realmente me atrapó de este lenguaje. Además, darme cuenta que estas tecnologías se usan en aplicaciones reales, apps con millones de usuarios. Ahí fue cuando decidí meterme de lleno en el mundo de iOS. Y es que al final no solo estás aprendiendo un lenguaje, estás aprendiendo a construir aplicaciones para uno de los ecosistemas más grandes del mundo. Y aquí en este canal vamos a ver de todo. Desde lo más básico como una simple app con una lista donde puedes hacer el scroll entre los elementos, hasta las herramientas necesarias para poder crear aplicaciones más complejas con gestos, con animaciones, con transiciones y con todo un trabajo detrás que realmente se utiliza en aplicaciones reales. Pero también noticias de Apple, nuevos lanzamientos, curiosidades. Así que si te interesa todo esto, te invito a que me acompañes. Soy Fabri OS y nos vemos en el siguiente video. Chao.